Que iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero dice que cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús por primera vez fue a la Pascua, subió a Jerusalén con sus padres, porque esa era la edad promedio donde ya se le consideraba un hombre, se le consideraba una persona ya con raciocinio, con habilidad y capacidad para entender, para decidir, para elegir. Y allí estaba el niño Jesús subiendo a Jerusalén con sus padres, conforme a la costumbre de la fiesta. Pero dice que al regresar ellos, dice que acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Quiero detenerme primeramente para introducirnos en el mensaje en esta noche. Dice la palabra que cuando subieron a Jerusalén para adorar, para buscar a Dios, para adorar conforme a la costumbre en el templo, de repente no era solamente Jesús, José y María, sino que era una compañía completa la que iba. Eran grupos que salían de diferentes lugares y se iban unidos, apoyándose unos a otros. Era una compañía completa la que salía a hacer ese viaje. Y bueno, cuando se acabó aquella fiesta, de repente José y María ya venían entre la compañía. No miraron a Jesús que venía con ellos, pero pensaron: por ahí viene por ahí entre la compañía, viene por ahí entre los parientes posiblemente, viene por ahí entre los vecinos, por ahí vendrá con algunos otros jovencitos, adolescentes, platicando, no hay problema. Pero dice que caminaron, fue un día completo el que anduvieron de camino, María y José, y no miraban a Jesús cerca de ellos. Llegó el momento cuando comenzaron a preocuparse y a decir: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se ha quedado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Una cosa es dejar de verlo por 1 hora o por 2 horas. Ya era un día completo el que tenían sin mirar a Jesús. Y cuando pasó todo ese tiempo, se preocuparon, comenzaron a buscarlo entre la compañía. Creo que comenzaron a preguntarle a un vecino, a un amigo, a un pariente. Entre toda la gente comenzaron a buscar a ver si por allí estaba el Señor. Pero buscando entre la compañía, se dieron cuenta que no estaba el Señor allí. Se angustiaron y se preocuparon y comenzaron a regresar al último lugar donde lo habían dejado. Comenzaron a emprender el viaje de regreso. Un día de camino de regreso. No les importó regresar porque querían tener a Jesús con ellos. Hablando de María y de José, ellos tenían a Jesús de una manera literal, de una manera física. Ellos tenían a Jesús de una manera en parentesco, por así decirlo. Era su hijo y lo tenían como su hijo. Se preocupaban de esa manera. Tú y yo no tenemos al Señor Jesús a nuestro lado como nuestro hijo. No hay ese parentesco, no nos identificamos de esa manera con el Señor. Es decir, como María y José se identificaban. Pero nosotros nos identificamos con el Señor de una manera aún más maravillosa. Ellos de alguna manera se identificaban en cuanto a la carne, o en cuanto a lo físico, o en cuanto al parentesco, porque lo miraban como su hijo. Pero nosotros no nos identificamos con el Señor como un parentesco terrenal humano. Nos identificamos como el Dios de los cielos que Él es, que ha venido a darnos vida, que ha salvado nuestra alma, que ha cambiado nuestros corazones. Nosotros no nos identificamos con Él como un hijo, sino como un Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. De Él depende nuestra vida, de Él depende nuestro caminar. La palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. El Señor dice: sin mí nada pueden hacer.
No, yo puedo hacer muchas cosas sin el Señor, sí, pero todo lo que hagas te saldrá mal. Nada bueno puedes hacer sin el Señor. Nada que prospere puedes hacer sin el Señor, porque es la bendición del Señor la que enriquece al hombre, la que lo hace prosperar, la que lo hace fructificar, es la que lo fortalece para caminar. Es la bendición del Señor la que lo saca adelante. Entonces, si no está la bendición del Señor, si no está el Señor con nosotros, ahí hay algo que debe de preocuparnos gravemente. La Biblia habla de Moisés, y cuando el Señor le dijo a Moisés: quiero que tomes al pueblo que sacaste y lo lleves a la tierra prometida, Moisés le dice: ¿y quién irá conmigo? Yo enviaré mi ángel que vaya contigo. Le dice: ¿sabes qué, Señor? Gracias por tu ángel, es buena compañía, es una bendición, pero yo no me conformo con tu ángel. Si tú no vas conmigo, y yo no voy, Señor, y yo quiero que tu presencia vaya conmigo, aleluya. Yo tengo necesidad de tener tu presencia conmigo, necesito que estés conmigo. Y esa es la preocupación que debe de haber en nuestras vidas, mis hermanos. Esa es la urgencia que debemos de tener, de día con día preguntarnos: ¿todavía va el Señor conmigo? ¿Todavía va caminando a mi lado el Señor? ¿O ya ganó Él por su camino y yo voy por mi camino? Si en verdad el día de hoy nos analizamos y nos preguntamos si va el Señor a nuestro lado, si sentimos su comunión, si sentimos que le hablamos y Él está presente a nuestro lado, aleluya. Si Él está contigo, debes de mantenerlo contigo, debes de gozarte con Él, debes de alabarlo, debes de guardar esa relación como algo muy especial con tu Señor. Hermanos, es tan fácil acostumbrarse uno a caminar sin el Señor a su lado. Es tan fácil perder de vista al Señor. Es tan fácil perderle las huellas al Señor. Es tan fácil irnos nosotros por nuestro camino y el Señor irse por otro camino. Es muy fácil que cuando menos acordamos, ya caminamos un día, ya caminamos una semana, ya caminamos un mes, y no hemos sentido la presencia de Dios, y no hemos estado en la presencia del Señor, y no hemos sentido esa comunión íntima con el Señor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando nosotros comenzamos a meditar, ¿cuándo fue el último día? ¿Cuándo fue la última ocasión que tuve al Señor cerquita de mí? No me refiero a simplemente decir que vine a la iglesia. No me refiero a simplemente decir que doblé mi rodilla religiosamente y le dije: Señor, esto, lo otro, y me paro y me voy a la casa como si nada, y no percibo al Señor a mi lado. ¿Sabes qué? El Señor al que le servimos es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios que se siente, es un Dios que percibe su presencia. Cuando abres tu corazón, lo sientes que va contigo. Sientes su calor que te acompaña. Sientes su presencia moviéndose en tus medios. Él es un Dios vivo. Él no es una religión. Él no es una rutina. Él no es una costumbre. Él es un Dios verdadero. La palabra dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, aleluya. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Dale un aplauso al Rey. María y José se descuidaron por un momento. Ese pequeño descuido que tuvieron, ¿qué dijeron? Por ahí va el Señor, por ahí va entre la compañía. Pasa una hora, por allá de andar. No te preocupes. José, ¿dónde estará el niño? ¿Dónde estará Jesús? Por allá de andar, no te preocupes. María, ¿lo has mirado? Por allá de andar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Pasó todo un día. Y cuando ya miraron que no lo encontraban en todo el día, se preocuparon y comenzaron a buscarlo diligentemente. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Cuando pasa un día y no lo miramos a nuestro alrededor, cuando pasan 2 días y no lo sentimos, cuando pasa una semana
y de repente no percibimos su presencia a nuestro lado. Debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos y de preguntarnos: ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste, Señor? Yo estoy acostumbrado a sentir tu presencia, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Yo quiero sentirte. Yo quiero hablar contigo. Yo no quiero, Señor, una rutina, una costumbre. Yo no quiero religión. Estoy cansado de religión. Yo quiero relación, una relación viva con el Dios de los cielos. Eso es lo que la iglesia de Cristo necesita. Una relación verdadera con el Señor. Una relación verdadera. María y José se preocuparon. Aquí hay muchos que no se preocupan. Aquí hay muchos que pasan días, que pasan semanas, que pasan meses y no se preocupan. Se preocupan más por el carro que se les descompone. Se preocupan más por cualquier problemita que hay por ahí. Se preocupan más por la casa, se preocupan más por mil cosas que por el Señor. Y yo te digo, el carro es importante, la casa es importante, muchas cosas son importantes, pero nada es tan importante como la presencia del Dios de los cielos en tu vida. Nada es tan importante como la gracia de Dios en tu vida. Nada es tan importante como sentir la gloria de Dios en tu caminar. Aleluya. Nada es tan importante como eso. ¿Qué tanta importancia le damos? Por ahí ha de andar el Señor, como que por ahí ha de andar entre la congregación. Ahí estaba un hermano en bendición. Ahí está el Señor. Y nos gozamos con decir: ahí está el Señor. ¿Dónde está el Señor? No es suficiente con decir: ahí está, por ahí va entre la compañía, ahí va con el hermano, está bendiciendo a aquel hermano, está bendiciendo a aquella hermana. No es suficiente con que bendiga al hermano que está a tu lado, a la hermana que está a tu lado. Es necesario que te bendiga a ti. Es necesario que te toque a ti. Es necesario que te llene a ti. Es necesario que te ministre a ti. Tienes que tener un trato con Él. Tienes que tener un trato con Él. ¿Qué dice la palabra? Dice el versículo 43: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Le buscaban entre los parientes y los conocidos. Muchas veces nos conformamos con buscarlo entre los parientes y conocidos. Hermano, ore por mí. Hermano, tengo esta necesidad, pídale a Dios que me bendiga. Hermano, y comenzamos a querer encontrar a Dios, encontrar al Señor a través de los conocidos, a través de los hermanos, a través de los parientes, a través del esposo o de la esposa. Ora por mí, y pone a la esposa a orar, y él no se preocupa por orar, y piensa que porque la esposa está orando ya estuvo bien. Qué bueno que la esposa ore por ti, hermano, pero es necesario que tú también ores, porque va a ser tu oración la que te va a fortalecer, la que te va a capacitar, la que te va a llenar, la que va a hacer la obra en tu vida, la que te va a fortalecer para resistir la prueba, el problema, la necesidad, la enfermedad, lo que venga hacia tu vida. Entonces no nos conformemos con buscar al Señor con los parientes, con buscar al Señor con los conocidos. Tienes que encontrarlo tú. El libro de Cantares dice que aquella mujer, aquella doncella que simboliza a la esposa, dice que salió buscando a su amado y preguntaba: ¿han visto a mi amado? ¿Han visto a mi amado? Si lo ven, si lo encuentran, dígale que estoy enferma de amor por él. Dice que lo buscaba diligentemente. La iglesia de Cristo debe de buscar a Cristo diligentemente. Debe de buscarlo con todo su corazón. Debe de buscarlo sin límites. Debe de buscarlo sin reservas. Aleluya. Debe de buscarlo. Debemos de buscarlo. Dice la palabra: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
volvieron a Jerusalén, volvieron hasta el lugar donde lo habían visto la última vez. Volvieron al lugar donde lo habían dejado. La palabra dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Preguntad por el buen camino para seguir. Es decir, hay veces que vamos caminando y tomamos otro camino, y hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a la relación con Dios. Hay que volver al primer amor. Hay que volver a buscar al Señor como antes. Hay que volver a no conformarnos, aleluya. Hay que volver al Señor. Hay que volver al Señor. Bendito su nombre. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice la palabra que Jesús no estaba con José y María. María y José andaban preocupados, angustiados. Se nos perdió Jesús, se nos perdió Jesús. Han visto a mi hijo, han visto a un jovencito. Posiblemente lo describían, preguntando por aquí, preguntando por ahí. Donde quiera que tenían la oportunidad, preguntaban por el Señor Jesús. De repente quizás les notificaron, les informaron, o posiblemente fueron solamente a asomarse al templo. Pero resulta que llegó el momento cuando se dieron cuenta que estaba ahí en el templo. Lo miraron en el templo y lo escucharon cómo estaba hablando con los doctores de la ley, cómo les preguntaba y le respondían. Y dice que se acercaron, y se acerca María y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu madre y yo, mira que tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste de nuestro lado? ¿Por qué te nos perdiste? ¿Por qué nos hiciste batallar de esta manera? Y dice que el Señor le respondió y les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿O dónde es donde me buscaban? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos andaban buscando al Señor, y ellos pensaban que el Señor se les había perdido. Ellos andaban buscándolo. Señor, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás? Como si Jesús fuera el perdido. Pero quiero decirle, Jesús no era el perdido. Jesús no está perdido. Los perdidos eran ellos. Ellos eran los que se habían extraviado. Ellos eran los que se habían ido por otro camino. Él estaba en el lugar donde debería de estar. Él estaba en los negocios de su Padre. Él estaba en el templo del Señor. Él estaba en el lugar correcto. Nosotros muchas veces buscamos al Señor, y cuántas veces de repente ya no lo sentimos, ya no lo percibimos a nuestro lado. Parece que ya no está ahí cerquita. ¿Y qué es lo que decimos? Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ya no te siento. Señor, ¿dónde estás? Y aparentemente en veces andamos buscándolo. Hay ocasiones que hasta le reclamamos. En cierto aspecto María le reclamó al Señor: ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos dejaste? No, yo no los dejé a ustedes, ustedes me dejaron a mí. Yo no soy el perdido, ustedes son los perdidos. Yo estoy donde Dios quiere que esté. Yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, y ustedes son los que se han extraviado, se han ido por su propio camino. Yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya desde su temprana edad el Señor estaba en el lugar donde debería de estar, aleluya.
Pero José y María no entendían eso. Ellos no entendían. Ellos pensaban que él se había perdido. ¿Por qué nos has hecho esto? Hermano, hermana, cuando pienses que el Señor te deja, cuando sientes que el Señor te deja, cuando piensas que el Señor se aleja, cuando de repente ya no lo percibes a tu lado, te voy a decir una cosa: no cometas el error que cometió María y José. No le reclames al Señor: ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Por qué no te siento? No le reclames, no lo cuestiones. No es el Señor el que te ha dejado a ti, eres tú el que has dejado al Señor. Eres tú el que te has desviado. El Señor siempre está en el lugar donde debe de estar. Él dice que todo aquel que le busca le encuentra, el que le pide recibe, el que le toca se le abrirá. Aleluya. Él siempre está en el lugar donde Él debe de estar. Nosotros somos los que nos perdemos. Nosotros somos los que torcemos camino. Entonces, hermano, no pensemos que el Señor es el que se pierde. No pensemos que el Señor es el que nos deja. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Si siento que el Señor de repente no lo percibo, ya no lo siento como antes, ya no lo percibo a mi lado, ¿qué debo de hacer? No le preguntes ni lo cuestiones diciéndole: ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me has hecho esto? Señor, ¿por qué permitiste que pasara por esta situación? Hijo, tú tomaste tu propio camino. Las angustias que pasamos en la vida, en su mayoría, son consecuencias de las malas decisiones que tomamos, de los malos caminos que tomamos. Y si me voy por este camino y ahí me voy en un precipicio, y después vengo a reclamarle al Señor: Señor, ¿por qué permitiste que me cayera en ese precipicio? Yo nunca te mandé que te fueras por ese camino. Señor, pero mira, yo iba caminando y tú ibas a mirar y de repente me dejaste. No, yo no te dejé. Yo seguí por la perfecta voluntad de Dios y tú te apartaste por otro camino. Tienes que reconocer, tienes que entender. La Biblia dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. En otras palabras, no culpes a Dios por tus fracasos. No culpes a Dios por las cosas negativas que te pasan. No culpes a Dios si no percibes que Él está contigo. No culpes a Dios si no lo sientes cerca de ti. Él no te ha dejado, tú lo has dejado a Él. Hermano, ¿qué debo de hacer? Vuélvete. Señor, ven aquí donde yo estoy. No. Yo no soy el que voy a ir a tu desviación. Eres tú el que vas a venir a mi rectitud. Yo no me voy a acomodar a tu mal camino. Tú te vas a acomodar a mi buen camino. Aleluya. Tú te vas a acomodar a mi buen camino. Porque hay veces que vamos torcidos, vamos desviados, andamos por acá y el Señor ya lo dejamos desde hace rato por allá. Nos desviamos en el camino y estamos por acá atorados, atrapados. Y Señor, mira, ven, Señor, ven, ayúdame, ven, camina conmigo. No, hijo, regrese al lugar donde se extravió. Regrese, arrepiéntase, pida perdón, vuelva hacia Dios. Regrese para que pueda encauzar los pasos que ha tomado y vuelva a ir en pos de mí, en la dirección que yo voy, en la voluntad que yo voy. No espere que yo me mueva a usted. Usted se va a mover a mí, dice el Señor. Porque hay gente que se frustra. Hay gente que aún se molesta con Dios porque Dios no se mueve a su capricho, a su camino, a su antojo. Es que Dios no cumple caprichos, mis hermanos. Dios es Dios. Y Dios dice: yo estoy donde debo de estar. Tú eres el que estás en el lugar equivocado. Señor, ¿por qué tengo este problema? Porque te fuiste por otro camino, hijo. Regrésate y vuelve a pararte en la senda antigua. Vuelve a pararte en el camino que comenzaste un día. Vuelve a preguntar por esa senda maravillosa y verás que encontrarás gozo, y verás que encontrarás paz, y verás que encontrarás fortaleza. Porque hay veces que en el camino que vamos perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la libertad, perdemos la bendición.
Y todo eso lo perdemos porque nos desviamos del camino que el Señor quiere que caminemos. Nos desviamos, y siempre que tomo mi propio camino, voy a perder la paz. Voy a perder. Dame paz, Señor, dame paz. Mira, Señor, que no tengo paz. Tengo tantos problemas y situaciones. Hasta que no te vuelvas a mí, no conocerás lo que es la paz. Yo no te voy a dar la paz en un camino torcido y desviado. La paz de Cristo viene cuando te vuelves. María y José andaban turbados, angustiados, hasta que volvieron al lugar donde tenían que volver y encontraron al Señor. Y entonces vino la paz a sus corazones, aleluya. Porque donde está Cristo, ahí hay paz, aleluya. No importa que haya problemas, no importa que haya necesidades. Si el Señor está a tu lado, experimentarás la paz, porque Él es el príncipe de paz, y te llenará con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y guardará tu corazón libre en Cristo Jesús. Te guardará. Cuando vas con Cristo, no importa que haya problemas, porque también cuando vas con Cristo muchas veces hay problemas. La diferencia es que no pierdes la paz, no pierdes el gozo. Habrá dificultades, pero dices: gracias, mi Señor. Sabes, Señor, mira, en el trabajo me fue tan mal, me criticaron, me humillaron, me pasó esto, me pasó lo otro, pero solo con pensar que voy a llegar a tu regazo, que voy a doblar mis rodillas y voy a sentir tus brazos sobre mí, Señor, vale la pena, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que viva, mientras tú estés presente, podré soportarlo todo, podré vencerlo todo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, Señor, y no me detendré de caminar, porque tú vas a mi lado. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Dale ese aplauso al Rey. Estamos comprendiendo. Vea lo que dice la palabra. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuántos de nosotros le reclamaremos al Señor como María? ¿Por qué nos has hecho así, Señor? ¿Por qué me permitiste pasar por esta angustia, por esta aflicción? ¿Por qué, Señor? Mira cómo he andado desesperado en este lugar, en el otro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te alejaste de mí? No, repito, no cometas ese error. No le reclames al Señor pensando que Él se alejó de ti. Tú eres el que te alejaste de Él. Mejor dobla tus rodillas, humíllate delante de Él y dile: perdóname, Señor, y enséñame a regresar a donde tú estás. ¿Dónde está el Señor? Veamos qué dice la palabra, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscáis? En otras palabras, ¿por qué me buscan por aquí, por allá y por más allá? Es tan fácil encontrarme. Es tan fácil darse cuenta dónde estoy. Es tan fácil entender dónde me encuentro. ¿Dónde estás, Señor? Te busco por aquí, te busco por allá y te busco por más allá. Ya fui a una iglesia a buscarte y ya fui a la otra, Señor, y ya le pedí a tal pastor que orara por mí, y ni así te encuentro, y también al otro, y tampoco te encuentro. Dice el Señor: andas muy errado, hijo. Andas buscándome de la manera equivocada. No necesitas ir a un pastor o a otro pastor. No necesitas correr de iglesia en iglesia. O como que allá se mueve la presencia de Dios, voy a correr allá a ver si allá encuentro a Jesús. Tú tienes que aprender a entender que no puedes depender de otra persona, de una iglesia, porque en veces vas a estar en la iglesia y en veces no.
Vas a tener que aprender a depender del mismo Dios de los cielos, de su divina presencia. Vas a tener que aprender a depender de su gracia, a tener una relación con Él, a entender lo que el Señor le dijo a la samaritana. La samaritana le preguntó al Señor y le dijo: Señor, los judíos dicen que se tiene que buscar a Dios y adorar allá en el templo. Los samaritanos decimos que aquí en los montes, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar. Y le dice el Señor: mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ya no se adorará a Dios ni en los montes ni en el templo, porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que le adoran de esa manera, es necesario que le adoren. Aleluya. Dios es espíritu. Tienes que tener una relación con Él. ¿Y cómo lo puedo encontrar, hermano? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué andas corriendo de un lugar a otro? ¿Por qué andan turbados? ¿Por qué andan afligidos? ¿Por qué andas así, madre? ¿Por qué, María? ¿Por qué, José? ¿Por qué andan así? ¿Que no saben de dónde estoy? ¿Que no saben dónde me pueden hallar? Andábamos preocupados porque no te hallábamos. ¿Y por qué se afligen? ¿Y por qué se preocupan? ¿Que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otras palabras, ¿quiere encontrarme alguien? Ya sabe dónde encontrarme. ¿Quiere alguien sentir mi gloria? Ya sabe dónde encontrarme. ¿Dónde, hermano? En los negocios del Señor, en los negocios del Dios de los cielos, en los negocios de nuestro Rey. Pero ¿sabes qué es lo que el Señor me enseñaba? El Señor me decía: hijo, es increíble y sorprendente la corriente tan terrible de negocios que absorbe y abraza a la iglesia de Cristo. No le hablo del mundo porque el mundo está completamente perdido, pero le hablo de la iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos encontramos en los negocios del Señor? Nos encontramos en los negocios del mundo, en los negocios de la carne, en los negocios de nuestro corazón. Andamos buscando lo propio y lo de Dios. Los negocios de Dios los tenemos olvidados. Cuando nos olvidamos de los negocios de Dios y queremos tener una buena relación con Dios, encontrar al Señor, vamos a batallar mucho, mis hermanos. Nos vamos a frustrar, nos vamos a enfadar y vamos a decepcionarnos porque no lo encontramos. Nos vamos a afligir. Hermano, yo le pido al Señor y no lo encuentro. Hermano, yo oro y parece que no lo siento. Hermano, yo trato de buscarlo pero no hallo nada. Te voy a preguntar en esta noche: ¿cuáles son los negocios que ocupan tu corazón? ¿Cuáles son los negocios que ocupan tu corazón? ¿Sabe qué me decía el Señor? Me decía: hijo, es increíble que mucho de mi pueblo no le pesa desvelarse mirando la televisión. Y se pueden desvelar horas mirando la televisión, pero desvelarse orando, leyendo la palabra, eso les es pesado. Lo hacen 5 o 10 minutos y ya no les agrada, les cuesta. Y dice: ¿cómo me van a encontrar si están completamente hundidos en sus propios negocios, en sus propias cosas? Están enredados en tantas cosas de esta vida y lo mío siempre es lo último. Primero lo mío, primero esto, segundo lo otro, tercero lo otro. Y si hay tiempo para Dios, bueno, y si no, al fin y al cabo Dios entiende. Al fin y al cabo Dios sabe en qué lugar tenemos los negocios del Señor. ¿Qué prioridad le damos a los negocios del Señor? ¿Los tenemos como algo especial o lo tenemos como algo al olvido, como lo último allá en aquella área?
Lo tenemos olvidado y queremos encontrar al Señor. Queremos recibir esa comunión y esa libertad y esa bendición del Señor. Y dice el Señor: si no se involucran en mis negocios, si no me buscan en mis negocios, les va a costar hallarme. Hermano, ¿cuáles son los negocios del Señor? Los negocios del Señor son la oración, son la lectura de la palabra, son la adoración al Dios de los cielos, es el ayuno, es buscar a tu Señor, es hacer un tiempo para Él, es hacer un tiempo para tu Rey. Necesitamos hacer un tiempo para el Señor. ¿Cuántas cosas nos absorben? ¿Cuántas cosas nos abrazan? ¿Cuántas cosas nos mueven? En los negocios de este mundo nos entretienen. Perdemos tanto tiempo en las cosas de este mundo y para Dios no tenemos tiempo. No hay tiempo para orar. Hermano, ora. No tengo tiempo, hermano. Allá en la iglesia oro. Solamente en la iglesia. Solamente 5 o 10 minutos. Ese es el tiempo que tengo para Dios. Ese es el tiempo que le doy a Dios. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. Estoy entretenido en los negocios del mundo. El mundo me entretiene. El mundo es experto en entretenimiento y busca entretener a la gente. Lo entretiene en esto, en lo otro, aquí y allá. Y hay cosas que uno puede decir: hermano, pero esto no es malo. Es cierto que hay cosas que no son malas, pero cuando le quitan el primer lugar a Dios, sí son malas. Cuando por hacer esto, aunque aparentemente no es algo malo, pero ya no tengo tiempo para buscar a Dios, entonces se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y todo vendrá por añadidura. ¿Cuántas cosas nos entretienen en esta vida? Nos enredan, nos absorben y nos desvían del camino del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, las hermanas, los varones, las mujeres, unos de una manera, otros de otra? La mujer puede ir a una tienda y puede pasársela todo el día mirando una blusa, un vestido, unos zapatos, y al último no compró nada, pero con mirar se gozó. Y el tiempo se le fue y quisiera más todavía. Casi la tienen que sacar de la tienda, ¿verdad? Porque no alcanzó el tiempo. Y se deleita. Y qué bueno que vayas a la tienda, siempre y cuando hayas hecho tiempo para Dios. Pero ¿cómo es posible que estemos tan entretenidos, tan atentos a las modas, al nuevo vestido que miré en el magazine, en la televisión, lo que miré acá, el carro? Tantas cosas nos absorben. Nuestra mente está absorbida por las cosas de este mundo, pensando en esto, pensando en lo otro, pensando en lo otro, menos en Dios. ¿Qué tanto meditamos en Dios? ¿Qué tanto meditamos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos quedamos ahí meditando solamente en Él, enamorándolo a Él, gozándonos con Él? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha abrazado, nos ha absorbido. Es como una telaraña. En este tiempo, en la famosa internet, se mete ahí, hermano, y se mete y pasan 3, 4 horas. ¿Y qué hizo? Solo Dios sabe lo que hizo. En veces nada bueno hizo, nada bueno sacó. ¿Y qué es esto que aprovechó? Se le fueron 3, 4 horas. La red cayó en la red del diablo. Lo atrapó como una araña tira su telaraña. No le estoy diciendo que el internet es del diablo, que no se puede usar para usos positivos. Creo que hay cosas buenas para lo cual lo puede utilizar, pero creo que hay un peligro grandísimo en que todo ese sistema
nos vaya absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y cada día nos absorbe más. Estamos en los negocios del mundo, nos interesan los negocios del mundo, queremos prosperar, queremos tener mejor casa, mejor carro. No tiene nada malo eso, pero antes de eso tiene que haber una buena relación con el Dios de los cielos. Tienes que ocuparte en los negocios de tu Padre, tienes que ocuparte en los negocios del Señor. Tienes que ocuparte. ¿Cuáles son los negocios del Señor, hermano? Que visites a la viuda en sus necesidades, que visites al enfermo en el hospital, que le des un taco al hambriento, que ores por el afligido, que animes al desanimado, que visites al preso. Esos son los negocios del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero dice: yo les diré, apártense de mí, no los conozco. ¿Pero por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve en el hospital y no fuiste a verme, estuve desnudo y no me vestiste. Y dice que le dirán: ¿cuándo te miramos así? Cuando no lo hiciste por esos pequeñitos que estuvieron a tu alcance, no lo hiciste por mí. Después vendrán los otros y les dirá: pasen benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y fueron a verme. ¿Cuándo te miramos así, Señor? Cuando lo hiciste por un pequeñito, por uno de tus hermanos, de tus hermanas, por mí lo hacías. ¡Qué precioso! Esos son los negocios del Señor. Eso es donde debemos de estar ocupados, preocupados. El hermanito, la hermanita que está necesitado, que está enfermo, que tiene problemas, ¿cómo estará? Padre, bendícelo, Padre, ayúdalo, orando, pidiendo por él. Cuando tú te ocupas de los negocios de tu Padre, de tu Padre Dios, Él comienza a ocuparse de tus propios negocios. Jesús respondió de esta manera. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús se ocupaba de los negocios de su Padre. Hermano, yo no tengo tiempo para ocuparme de esos negocios. Si tú no te ocupas de las cosas de Dios, todo lo que emprendas no va a haber fruto como deseas que haya. Vas a sacrificarte queriendo hacer 1000 cosas y no vas a alcanzar a hacer nada. Y lo poco que hagas, vas a creer que ya construiste y se te va a derrumbar cuando menos acuerdes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de mañana temprano y vayáis tarde a dormir, mientras que Dios dará reposo a su amado. Mientras que unos batallan, otros se gozan. ¿Por qué? Cuando tú eliges ocuparte de los negocios de Dios, Dios dice: yo me ocuparé de tus negocios. Tu hijo perdido, tu esposo que no es convertido, tus finanzas, tu trabajo. Tú hónrame a mí en mis negocios, y yo te honraré y me ocuparé de tus negocios. Y verás que es más fácil prosperar cuando me tomas en cuenta a mí. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Vea lo que dice el Salmo 73 y ya le termino. Dice la Escritura: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaban mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona,
se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que le pasó al salmista es lo que nos pasa a nosotros muy frecuente. Miramos que prosperan los impíos, miramos que alcanzan riquezas, miramos lo que logran aquí y allá, y queremos vivir como ellos, andar como ellos, actuar como ellos, usar los métodos que ellos usan para alcanzar riquezas, para alcanzar los antojos de su corazón. Y dice el salmista: yo en un momento pensé y dije, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano me he guardado, si parece que aquellos están mejor que yo. Pero dice: fue duro trabajo para mí entender esto, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos, que los has puesto en un deslizadero, y que yo estoy sobre una roca firme, que yo estoy parado sobre la palabra de Dios, que ellos pasarán y yo permaneceré para siempre. Termina diciendo: tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Pero dice: con todo esto, yo decidí caminar contigo, decidí seguir tus caminos, decidí seguir tus negocios y tu voluntad. Los negocios del mundo no son los negocios de Cristo. Los negocios del mundo son violencia, son maldad, es robar. Los negocios del mundo son estafar, son mentir, son hacer las cosas y lograr las cosas de una manera equivocada. Los negocios del mundo es querer controlar, es querer sujetar, es querer gobernar la casa, los hijos, la esposa, por medio de manipulaciones, por medio de machismo, por medio de exigencias, por medio de demandar. Los negocios de Dios no son esos. Los negocios de Dios son amor, son paz, son ternura, son cariño. Cuando uno se mueve en los negocios de Dios, encuentra a Dios fácilmente. Cuando uno anda en los negocios del mundo, es difícil. Los negocios del mundo no es solamente decir que voy a ir a robar, que voy a ir a vender droga, que voy a ir a hacer algo malo. No. Cuando habla la Biblia de los negocios del mundo, es obrar conforme el mundo obra, vivir conforme el mundo vive, accionar conforme el mundo acciona. ¿Cómo queremos encontrar a Dios cuando salimos de la casa y le dimos una maltratada a la mujer? Y llegamos a la iglesia y: Señor, bendíceme. La Biblia dice que debemos de levantar manos santas sin ira ni contienda, que debemos de ponernos a cuentas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero cuando venimos peleando, contendiendo, discutiendo y queremos encontrar a Dios, ¿cómo vamos a encontrarlo, hermanos? Si queremos arreglar las cosas como el mundo las arregla, andamos en los negocios del mundo, andamos accionando como el mundo acciona. ¿Qué le dijo el Señor a María? Ando preocupada, dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Estaba afligida
¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dios quiere que le busquemos, pero quiere que estemos en sus negocios. Ocúpate en lo que Dios se ocupa. Ocúpate en lo que le agrada a Dios. Cuando tú te ocupas en bendecir a la mujer que te ha dado, al compañero que te ha dado, a los hijos que te ha dado, eso es ocuparte en los negocios de Dios. Eso es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y te sentirás con paz y con libertad. Y desde que vengas entrando por el estacionamiento, ya sentirás una presencia hermosa corriendo por todo tu ser, porque estás en los negocios de tu Padre, estás en los negocios de Dios, y solo de esa manera vamos a encontrar a Dios. ¿Dónde hemos dejado al Señor? ¿Cuántos días hemos caminado sin el Señor? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Hermano, ¿no te preocupa el haber perdido de vista al Señor? ¿No te preocupa en terminar con una religión y haber perdido tu relación con Dios? Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que volvamos a encontrarlo. Pero hay que buscarlo en los negocios del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie.